Si me sigues, sabes que soy una fiel creyente de la importancia del músculo cuando se trata de nuestra salud y de nuestra vida en general. Y en este podcast solamente he reafirmado la idea porque todos nuestros especialistas llegan a esa misma conclusión. Y por eso para mí es de verdad un gusto el saber que Birdman es patrocinador. Comencé a consumir Birdman proteína en polvo hace 8 años. Y mi sorpresa fue que después de consumir varias proteínas que me inflamaban, donde me sentía mal, Birdman me hacía sentir fenomenal. Con Birdman no tenía distensión, el sabor era espectacular y además me daba saciedad. Y después de 8 años, hoy estoy muy contenta de que por fin hayan aceptado ser patrocinadores de Fitlosofía, el podcast. Así es. Todos los podcasts, sobre todo de información de valor y gratuita, necesitamos un patrocinador. Pero qué mejor que sea uno con el que haya congruencia, que en realidad consuma y desde hace muchos años. Hábitos, hábitos, hábitos. Los buenos, los que quiero lograr, los que me prometí, los no tan buenos, las adicciones, la procrastinación, eso que me lleva o me limita de tener la vida que quiero tener y disfrutar. Hablamos mucho de la motivación, hablamos mucho también de la dopamina, hablamos de lograr un hábito en 21 días, pero ¿qué tanto de esto es real? Es modificable y transformable por mí desde el punto de vista del cerebro. Hoy en Fitlosofía, el doctor Eduardo Calixto, neurocientífico especialista, nos va a explicar cómo sí lo podemos lograr. Fitlosofía. Fitlosofía. Eso que quieres saber, pero no tienes tiempo de leer. Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. Los hábitos, los famosos hábitos. Y hemos hablado muchísimo de por qué es tan largo el camino de la cama a los tenis. Por qué nos resulta complicado comer verduras cuando sabemos que nos hace bien, pero nos resulta muy fácil comernos ese pastel que aunque no sea malo, dijimos que no nos los íbamos a comer. Y así podríamos cuestionarnos toda la vida. Y por eso hay bestsellers como Hábitos Atómicos o el libro que aquí tuvimos la oportunidad de traducir de la doctora Lemke, hablando de dopamina, de adicciones, pero también de hábitos. La cosa es que todos nos preguntamos cómo hacer eso que dijimos que íbamos a hacer, cómo cumplirnos eso que nos prometimos y cómo acercarnos más a la vida que nos gustaría vivir. Y resulta que tal vez todo, y como siempre, esté en el cerebro. Y por eso hemos invitado a un experto, no nada más de las neurociencias del cerebro y que sabe comunicarlo. Y es un honor para mí el día de hoy recibir en Fitlosofía por fin al doctor Eduardo Calixto. Qué honor, es un privilegio. No, doctor, de verdad, bueno, y lo estábamos platicando aquí afuera, ustedes no saben, pero yo soy fan del doctor Eduardo Calixto. Muchas veces siempre digo que soy fan de los expertos que tenemos aquí, porque sí, este es un proyecto muy personal con la tribu en donde persigo a la gente que admiro y logramos sentarla aquí. Voy a leer, como siempre, a detalle la semblanza del doctor, porque me parece que ustedes que están aquí del otro lado del micrófono viendo esto, merecen saber por qué el doctor Eduardo es para mí la persona que nos puede mejor explicar los hábitos y todo lo que he estudiado para poder sentarse aquí una hora, regalarnos su tiempo y poder descifrar el misterio. El doctor Eduardo Calixto es médico cirujano y doctor en neurociencias por la UNAM. Realizó su postdoctorado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Entonces, ¿le va a Pittsburgh en el americano, doctor? Soy acerero de corazón. Eso, bien, en mi casa también, entonces muy bien. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y también es investigador y jefe del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz de la Secretaría de Salud. También es docente de las Facultades de Medicina y Psicología de la UNAM y miembro activo de la Society of Neuroscience y de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas. Es autor de publicaciones científicas en revistas internacionales especializadas en neurociencias y de los libros Un clavado a tu cerebro y Amor y desamor en el cerebro, El perfecto cerebro imperfecto, El lado B de las emociones y el más reciente 100 lecciones de neurociencias. Doctor, ahora sí, bienvenido. Un honor, el privilegio y de verdad, qué gusto poderlo compartir con toda la tribu. Esto va a estar padrísimo. Sí. A ver, pues vámonos directito al tema. Venga. ¿Cómo se forma un hábito o una conducta repetida en nuestro cerebro? Conexiones, sinapsis, ¿qué hay? Tenemos que generar un hábito, pero cuando estamos motivados, entonces es más fácil hacerlo. Okay. Conexiones neuronales. En el cerebro hay 86 mil millones de neuronas, promedio. Eso no significa que todas estén conectadas. Unas se conectan, otras no. Pero en la medida que voy conectando, entonces voy facilitando la información entre núcleos.
Entonces lo recomendable es que cuando vamos a hacer un hábito tengamos el recurso neuroanatómico de ir conectando estas redes, y en términos generales son 2 condiciones las que se necesitan. Uno, neuroquímico. Necesitamos estar estimulados para qué lo hago y por qué lo quiero hacer. Y el segundo, el aprendizaje que obtengo de ello, y entonces hago que cada vez se haga menos tiempo para generar este proceso. Por lo tanto, ¿cómo hacemos un hábito? Por cambios neuroanatómicos y cambios neuroquímicos, tendientes a la motivación y al aprendizaje. Por lo tanto, hay etapas en donde podemos hacer mucho mejor un hábito, que es cuando somos jóvenes. Pero esto no quiere decir que siendo adulto no lo pueda hacer. Tal vez me tarde un poco más, pero el hecho es que este proceso lo podemos hacer en cualquier etapa de nuestra vida. Así que aquellos que dicen, no, mira, chango viejo no hace maroma nueva. Esa es de mis frases favoritas. No, yo te tengo que decir que no. Que esto implica que si estás motivado a hacerlo, si te dicen cómo hacerlo y por qué hacerlo, respiras profundo y dices, claro, lo tengo que hacer. Y ante esa condición, entonces, generamos conexiones de las áreas cerebrales que toma decisión, memoria, aprendizaje, motivación y también procesos que van relacionados con el dolor. Ahora, por más que uno nos diga, no es cierto, doctor, sí. Hay una motivación para que el dolor esté implícito, ¿sí? Y este dolor puede ser físico o puede ser moral. Porque entonces no nos gustan que nos digan algunas cosas, ¿no? Entonces decimos, no, para evitarlo se estimula mucho este proceso. La famosa incomodidad. Y entonces nos hace que, adelante, no quiero volver a sentir eso y lo puedo hacer mejor. Entonces, si yo quiero lograr un nuevo hábito desde el punto de vista cerebral, voy a decir, sí influye la perspectiva que yo tenga. O sea, el decir, ¿para qué lo estoy haciendo? No nada más repetir como loros, haz 30 minutos de ejercicio. ¿Para qué lo quiero hacer? Porque quiero tener autonomía cuando en mi vejez, porque me quiero sentir bien hoy en la mañana. Me levanté y me sentía agotada porque ayer, después de muchos días en mi vida, no pude hacer ejercicio y todo mi día estuvo extraño. Me había levantado muy temprano. Me dormí pensando, mañana voy a entrenar y voy a entrenar bien porque sé cómo me voy a sentir hoy, independientemente de que esto me llevará a un futuro más independiente, ¿no? Entonces, el entender el para qué, digamos, como que organiza mi cerebro. Lo acabas de decir muy bien. Nada más para darnos la explicación de para qué, ayuda muchísimo a la motivación. Ok. Entonces, cuando yo le diga a alguien qué tenemos que hacer, por qué lo tenemos que hacer, eso ayuda muchísimo a que lo haga mejor posible y que conecte más neuronas. Y desde el punto de vista neuroquímico son los neurotransmisores, dopamina, endorfina, oxitocina, serotonina, que este conjunto, que más adelante los vamos a platicar, son básicos para mantener este proceso estimulado. Me encanta que una vez más vemos que tenemos el poder e incluso el control de este cóctel de neurotransmisores que, entre muchas otras cosas, nos ayuda a formar esos hábitos que queremos o incluso a deshacernos, como bien dijo ahorita, a partir de el miedo, la sensación incómoda, el racionalizar. No quiero volver a sentir eso, ¿no? Por supuesto. Hablando de estos químicos de los que nos platica, vámonos con uno que estamos medio familiarizados aquí en Filosofía, porque le comentaba al inicio que leímos en conjunto el libro de Generación de Dopamina de la doctora Lemke. Entonces, en este libro explica muy bien esta famosa dopamina, que no es mala, ¿no? Porque pues si está en el cerebro y está en esta máquina perfecta, pues no puede ser mala, pero que a lo mejor nos está llevando a lugares mal utilizada que no queremos. ¿Tiene algo que ver esta dopamina con la razón de por qué es tan fácil hacer eso que en términos generales no nos hace tan bien? No digo que todo, pero a lo mejor comer exceso de azúcar o tomar alcohol o tirarnos 8 horas a ver series en lugar de pararnos o fumar, qué sé yo, me vienen a la mente miles, ¿no? En lugar de aquellas cosas que nos pueden favorecer más la salud, claro, ¿no? ¿Tiene algo que ver o qué sucede en el cerebro? Muchísimo. Mira, la dopamina es estimulante, genera trenes de alta frecuencia, de potenciales de acción. Esto significa que genera la felicidad en el cerebro. Si yo le puedo atribuir a alguien algún neurotransmisor, la manera como somos felices es la cantidad de dopamina que liberamos. Más que la serotonina. Más que la serotonina. Por supuesto, es la que estimula cuando dice, lo tengo, y la felicidad empieza. Son trenes de alta frecuencia, pero tiene un factor muy importante, desensibiliza.
Lo mismo que nos hizo felices hoy no nos va a hacer felices de la misma magnitud mañana pasado. Entonces tenemos que cambiarlo de alguna manera. El estímulo debe ser distinto. Puedes necesitarlo más. Voy a darte unos elementos y lo compartimos ahorita desde el punto de vista cuantitativo. Por ejemplo, empecemos de lo más bajo a lo más alto. Una buena comida, por ejemplo, nos puede liberar de 100, 110% la dopamina en nuestro cerebro. Me encanta. Listísimo, ¿no? Hacer ejercicio, 115%. Pero aquí ya viene el problema. Un cigarro de marihuana, 120%. Espérame. 100 mililitros de alcohol, 175%. Un cigarro, no decimos marcas, aproximadamente 220%. Después de esto saltamos... Pantallitas. ¿Verdad? A las pantallas están alrededor de un 200%. Entonces, lo voy a interrumpir, Doc, pero entonces... 115 dijo, si no noto mal, el ejercicio. Pero lo que me cuesta, o sea, para poder, me tuve que levantar, poner los tenis, ir, sufrir sí, mojarme, sentir el dolor y todo esto. Para 115. Claro. Cuando el cigarrito con una pantalla sumado ya me dio unos feliz. 350 y no tuve que hacer nada. ¿Qué me dice el cerebro, no? Entonces nos damos cuenta de este evento. Y si ya metemos drogas como la cocaína 400% o metanfetamina 1100%, entonces nos damos cuenta de este evento. Entonces el cerebro lo desensibiliza. Esta es la explicación por la cual necesitamos estarlo estimulando constantemente. Porque la dopamina tiene un lado B, que entonces a concentraciones elevadas por mucho tiempo es lo que genera muerte neuronal. Por esta razón, tenemos que ser muy contundentes. No podemos mantener niveles de dopamina elevados por mucho tiempo. Por eso el enamoramiento se tiene que circunscribir en etapas cortas. Por eso hacer las cosas y decirlas es tiempo. No somos felices para siempre, son periodos cortos. Entonces hay que entenderlo. Yo quiero ser feliz para siempre, no se puede. Hay que ser muy cuidadosos con esa apreciación. Esto está interesantísimo. Puedo tener bienestar, pero no esta sensación que llamamos felicidad sostenida, porque entonces el tratar de mantenerlas me lleva a estos picos del cigarro, me paso a la pantalla, de la pantalla a la apuesta, de la apuesta a la pornografía, de la pornografía y nos vamos a las así en una secuencia. Y así hasta que lleguemos. Y esto, lo más interesante para mí que acaba de decir, es que nos lleva a una muerte neuronal. O sea, me hace más, voy a decir la palabra, perdón, pero más tonto el estar todo el tiempo dopado. Por ejemplo, dopaminado. Y miren esto, por ejemplo, cuando nosotros comemos algo y nos gusta mucho, decimos, esto estuvo riquísimo. A los 20 minutos, la felicidad ya se vino para abajo. ¿A que no puedes comer solo una? ¿Verdad? Pero entonces nos la pasamos comiendo y entonces esto se prolonga. Prolongar por mucho tiempo este evento tiene un lado B. Y entonces el cerebro dice, no, espérame. Y lo digo con mucho cuidado, esto no estoy haciendo apología a las drogas, pero tengo que tener mucho cuidado porque aquellos que se meten cocaína, el proceso les dura hasta 4 o 6 horas. Entonces imagínate la cantidad de dopamina, con un proceso tan alto de dopamina, entonces se genera muerte neuronal. Por eso las drogas terminan por matar neuronas. Ok, y por drogas también hablamos del alcohol, porque a lo mejor, y espero que no muchos de los que nos estén escuchando han probado estas drogas fuertes, pero yo creo que la mayoría o muchos estamos familiarizados con el alcohol. Una de las razones por las que yo primero dejé de tomar y después disminuí abruptamente mi consumo, y lo he compartido aquí varias veces, es por la sensación física que tenía en la famosa cruda, resaca, los días siguientes, pero sobre todo emocional. La tristeza, el vacío, la depresión que me generaba después de estos picos de, no sé si sea felicidad, porque no me gustaría denominarlo como felicidad, pero una euforia, una sensación de lo puedo todo, soy muy feliz, que después es multiplicado, en mi caso, sé que no a todo mundo le pasa, pero multiplicado por 3, en donde este vacío inexplicable, porque muchas veces, no sé si esto sea verdad y se lo quería preguntar, estas subidas de dopamina también traen una bajada, ¿no? Sí. De nuevo, es la desensibilización, pero en el alcohol en particular, el alcohol a concentraciones altas es un agonista de la inhibición más importante del cerebro. Por esa razón, después de la euforia, nos sentimos más tranquilos, con ganas de llorar. Y además es un antagonista para la liberación de hormona antidiurética. Por eso nos deshidratamos, empezamos a orinar más y más y más. Y entonces la resaca es una deshidratación generada por una inhibición en la liberación de hormona antidiurética y además de que nos la pasamos muy mal por incremento de la actividad inhibitoria del cerebro.
Entonces el alcohol tiene varios factores. Es un trancazo al cuerpo y al cerebro de un momento a otro. Sí, claro, pero lo que nos encanta son los primeros momentos, que es la ingesta de alcohol de manera inmediata. Que si lo piensas, y esta racionalización nada más va, porque esto no es un podcast de sobriedad, nada más va para aquellos que se lo estén cuestionando y quisieran. Si lo piensas, esos primeros minutos de los que habla doctor son eso, son minutos. Minutos. Son mililitros, son 100 mililitros. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Si tú piensas los minutos que te la pasas óptimo, voy a decir, son minutos. Ya después es nomás tratar de regresar a esos minutos. Totalmente. Y luego ya alejarte cada vez más. Claro, entonces entender y saberlo hacer, pero bueno, entre menos, la neurociencia dice, entre menos alcohol mejor. Bueno, ahora vámonos al otro lado. Sí. Estos hábitos que parece que pueden ser más difíciles, hablamos ahorita del ejercicio, pero podemos hablar de, pues a lo mejor comidas un poco menos saturadas en grasa, en azúcares, podríamos pensar que en sabor, y cómo estas cosas, hasta mandar ese mail, al principio hablaba de esta incomodidad o este dolor. ¿Qué podemos hacer para que esas cosas que nos gustaría hacer, no es que nadie nos las imponga, pero que nos acercarían a una vida que deseamos, ¿qué podríamos hacer por el contrario para que esto se volviera más placentero? No sé si más sencillo, pero más ejecutable. ¿Se puede hacer algo desde el cerebro? Sí, podemos hacerlo. Cuando hacemos un análisis desde el punto de vista de la neurociencia, de qué es lo que está pasando, este factor de sentir placer, de sentirnos bien, viene desde los mamíferos más pequeñitos. Entonces, ejemplo, las ratas tienen mucho placer al estar comiendo algo dulce. No sabes, en el laboratorio podemos hacerle que una rata se vuelva loca por un Choco Crispies. Entonces la rata le encanta, o sea, le enseñamos a caminar tal vez en una barra, pero si la rata ve al final que hay un Choco Crispies, dice, yo lo hago. Entonces hacemos un condicionamiento a expensas de qué, del sabor apetitoso, que es el chocolate y en especial el dulce. Pero también tiene aversiones, pero aquí viene el punto. Desde esos animalitos que el carbohidrato genera liberación de dopamina, lo tenemos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, los simios, el jugo de manzana, los vuelve muy mal. O sea, si te ve comiendo una manzana un simio o está viendo el jugo de manzana que te lo estás comiendo, te lo solicita. Los humanos tenemos, a diferencia de los animales, una corteza que es la que está aquí, que se llama corteza prefrontal. Unos más delgados que otra la tienen, ¿verdad, doctor? Bueno, ¿qué te cuento? Luego hablamos y no maduramos, ahorita platicamos de eso al mismo tiempo. Y entonces la corteza prefrontal te ayuda a entender y a limitar la liberación de dopamina. Dice, sí quiero, pero no ahora. No, sí lo puedo hacer, pero mejor me espero. O de plano, si el factor es muy fuerte y nos gana la emoción, terminamos sucumbiendo. Y nos dice, cometí el error, no pude más, porque la prefrontal se va cuando más dopamina hay. Entonces, este es algo maravilloso. Si yo tengo una buena corteza prefrontal, digo, yo controlo, pero hay un momento en donde la dopamina me puede quitar la prefrontal cuando está en exceso, y eso me puede hacer perder el límite. De aquí la importancia de entendernos que entre mejor prefrontal tengamos, más limitamos y distinguimos para que estamos utilizando ese proceso placentero. El problema es que la prefrontal, entre los 21, 22 años las mujeres, 25, 26 los varones, la conectamos en promedio. A ver, no, pero doctor, tengo muchas preguntas. O sea, que las mujeres nos conectamos a la racionalidad antes. Llegan a los 21, 22 años y dicen, ya sé para dónde va la vida. Era lo único que quería apuntar. Ahora sí, perdón, doctor. Y aquí el punto es que ustedes llegan a estas etapas más tempranas, controlan mejor y dicen, ya sé para qué estamos haciendo esto. El hombre se tarda 5, 6, a veces hasta 10 años más que una mujer. La importancia de entender esto, porque la prefrontal es la que va a generar el límite, pero entonces también proyectamos para qué lo quiero. De tal manera que esto es inteligencia, lo que vamos haciendo a lo largo de la vida, y estamos utilizando la dopamina para ejercer ciertas cosas. Esto es muy hedónico, placentero y al mismo tiempo controlar. Por lo tanto, una mejor corteza prefrontal se da con la vida, y aquí viene otra parte muy importante. En las primeras etapas de la vida, entre los 16 y 25 años, es cuando el cerebro libera más dopamina en toda la vida. ¿De qué edad a qué edad? 16
a 25 años. Ok, por eso todo el enamoramiento, Son más intensos. el alcohol, todo es intenso, todo 16, 25. Eso es verdad. Y yo nada más les pido, recuerden ustedes cuando hagan una playlist que sea entre los 16 y 25 años. Son las melodías y las canciones. Eso es a lo que llamamos la música de mis tiempos. Exacto. ¿No? Y es la Porque que todo el más... mundo tiene diferente. La música de mis tiempos es la que te conecta emocionalmente a esos momentos que es triste, pero que no vuelves a vivir igual, ¿no? No que no tengas momentos de felicidad, pero qué interesante. Y entonces yo les pido, cuando tengan un día difícil, una situación complicada, váyanse a su playlist 16, 25 años, porque es recuerdo de que de la etapa en donde más dopamina liberábamos, nos reíamos hasta 300 veces al día. Sí. Después de esa edad ya empezamos a reírnos menos. Una persona de 50 años no se ríe más de 80 veces y dice, eso no es divertido. ¿Se ríe? No se ríe más de... No verdad. Se ríe, ¿no? O sea, un señor de mi edad va manejando y ve algo chistoso y dice, oh, oye, pero estuvo muy cómico. A mí no me lo pareció, ¿no? Es verdad. Y sorprende cuando ves gente de esta edad, 45, 50 y hasta arriba, que se ríe a carcajadas. Es algo muy sorpresivo porque estamos poco acostumbrados, es verdad. Es muy baja la tasa de liberación de dopamina. Entonces somos una especie que liberamos dopamina en primeras etapas y después la vamos disminuyendo. Entonces fíjense, esta es una característica muy increíble. Tenemos una neuroquímica de la felicidad favorecida en etapas tempranas y de madurez en etapas tardías. Y esto que nos acaba de decir puede dejar en nuestras manos la posibilidad de hacer cosas que nos hacen bien a través de racionalizar que nos va a hacer bien. Pero también cuando hablaba de estas ratitas, poniéndoles el Choco Crispy, que tenían que pasar adversidades para llegar, podría ser que al principio nos pusiéramos estas trampas favorecedoras de incentivos, la zanahoria, le digo yo. Si llego aquí y hago esto que me conviene, tal vez me puedo premiar con algo que no sea antagónico a tu progreso, ¿no? Pero puedo hacer esto. Incluso ahorita mientras hablaba me vino a la mente que sin saberlo, a veces cuando me siento muy desmotivada para ejercitarme, porque sí, incluso los que nos dedicamos a esto a veces no tenemos ganas, pongo una playlist que me genere dopamina. Y normalmente esas playlists que yo no sabía que me generaban dopamina es esta música de mis tiempos o música que me regresa a momentos muy felices. Y entonces digo, bueno, lo voy a oír y entreno de mejor manera porque me pone de buenas. Hasta 25% más el desarrollo físico se puede lograr. 25%. ¿Cómo? Sí, tú pones la música que a ti te gusta. Mira, y aquí me voy a evidenciar mi edad, ¿no? Yo con la canción de Take On Me, Tómame. Ah, sí. No, bueno, no sabes, cuando yo estaba en la prepa, y entonces me pongo a hacer ejercicio y me pongo esta canción. 25% más de rendimiento físico. O sea, mejor pre-workout no hay. Entonces yo les pido que escojan hasta su música cuando vayan a hacer el ejercicio porque es una máxima liberación de dopamina. Por supuesto funciona. ¡Wow! ¿Sí? Y esta es la manera en la que podemos ponernos estas trampas favorecedoras para esas cosas que sí, a ver, comer un brócoli, aunque me gusta el sabor, pues no, doctor. A mí, adelante. Brócoli y chayote, principalmente el chayote me encanta, pero nunca igual que una papita. ¿Verdad? Pero entonces aquí es el ir negociando con tu corteza prefrontal y decir, no, pues mejor hoy sí brócoli. Pero bueno, en este favorecedor de liberación de dopamina nos vamos moviendo en el mundo. Estamos a expensas de ello. Es verdad, con una sobreproducción de la misma en todo momento de factores externos que a veces parecerían incontrolables. Digo, traemos el teléfono con las famosas alertas todo el tiempo. Exacto. ¿No? Fíjate, ahorita me acabo de recordar un artículo con lo que estabas mencionando, que cuando yo lo leí, fíjate, yo lo leí en un congreso de la Society for Neuroscience, me regalan la revista, veo el artículo y dije, este es material, pero maravilloso. Por ejemplo, venía por estudios ya bien hechos cuáles son los alimentos que más nos hacen adictos. Y yo me quedé para sorpresa que es la pizza, las papas fritas y el helado. Y luego el chocolate. Se queda uno pensando, sí, es lo más adictivo. Dependiente. No, bueno, te libera dopamina y en especial, por ejemplo, cuando liberas con dopamina con carbohidratos, el proceso se favorece. Pero también tenemos el chocolate con teobromina. Y entonces ahí viene acompañado. ¿Por qué? ¿Qué tiene el chocolate? Teobromina. Okay. Te activa.
La teobromina es semejante a la cafeína y la cafeína, como tú sabrás, te lo tomas en café, pero desde que te metes a la cafetería, hueles el café, ya está entrando, ya te está haciendo efecto. Sí. Dices, ya con esto. ¿sí? A mí me hace fatal, pero sé que a la gente le causa... No, bueno, perdóname, gracias por haber venido. Entonces, no, el café es maravilloso y es increíble. Este es favorecedor. ¿Por qué? Porque te quita de los receptores en donde te estás sintiendo cansado. Se está metiendo una molécula que se llama adenosina. Llega la cafeína y lo quita y estimula al cerebro, estimula la liberación de neurotransmisores por parte de las neuronas. Por eso el café es motivante. Claro. Todo con medida, ¿no? Para que luego no necesites cada hora un café. No, otro café. Porque pero eso es muy fuerte. 4 cafés, de 3 a 4 cafés al día te disminuyen prácticamente un 25-30% la probabilidad de padecer Alzheimer. Entonces, cuidado. Ahora ya sé que van a decir, pero doctor, yo tengo gastritis y colitis. Ya usted escapó de ese porcentaje. Ya. Okay. Pero aquel que pueda, adelante. Y hay otros tipos de cafeína, ¿no? A mí la cafeína del café me hace particularmente mal. Me siento mareada, náuseas, o sea, también, y no sé si tenga que ver, pero tengo niveles de energía muy alto y hay aquí fitters que nos han escrito. Pero, por ejemplo, el mate, la cafeína de esa fuente me cae mucho mejor y jamás me lo tomo en ayunas. Jamás. O sea, a mí una cafeína en ayunas me manda a Júpiter, Doc. Okay. Pero diría usted muchas gracias, ¿va? Bueno. Ahora, a ver, nada más quiero en la parte anterior que decía de la corteza prefrontal, que básicamente entiendo que es esta corteza o esta parte que nos hace más racionales, ¿no? Inteligentes, objetivos, sociales. Tiene toda la interpretación biográfica de nuestra vida. Entonces yo digo, bueno, a esta persona la conocí en esta etapa de mi vida, en esta en otra, la proyección de lo que es bueno o es malo, la prefrontal es necesaria en la vida. Es la corteza que nos hizo humanos. Si somos los reyes de la creación o los reyes de la evolución, se lo debemos a la corteza prefrontal, la cual no termina nunca de conectarse. Entre más elementos le des, se sigue conectando. A eso quería llegar, porque lo pusimos como un factor importante para poder racionalizar esos hábitos que nos hacen bien. Más allá de las trampitas y todo el racionalizar, ¿para qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? Pero ¿cómo podríamos trabajar esta corteza? ¿Cómo se puede hacer, no sé si se valga la palabra, más fuerte, más mejor? Sí, más inteligente, más objetivo, más analítico. Sí. Pues esto depende de la lectura que das, de las experiencias nuevas, de los aprendizajes nuevos. Aprender cosas Sí, nuevas. Claro. Por ejemplo, cuando tú te subes a un avión y me voy a conocer a otro país. No, bueno, otra ciudad. Es que viajar, tenerte que comunicar muchas veces en otro idioma, aprenderte direcciones que, híjole, te algoritmos pierdes, de respuesta, ¿no? ¿Y aquí qué voy a hacer? Tener que organizar tu día desde que te levantas, tienes que tener una organización que mucha gente no tiene. Tomas 2160 decisiones al día. 2160 decisiones al día. ¿Normalmente? Normalmente de las 16 horas que estás despierto. Ahora, hay de decisiones a decisiones, pero 2160 decisiones emanadas por una corteza prefrontal. De ahí súmale si estás enojado, molesto, con hambre, todas estas circunstancias metidas. Ahora, con todo y esto, 48 pensamientos por minuto. Wow. Entonces ya te quedas pensando, oiga, doctor, eso es la velocidad que tiene el cerebro. Por lo tanto, tener una buena corteza prefrontal pues ayuda a tu cotidianidad. Por eso, el aprender algo, por lo menos una vez al mes, aprender algo, 12 cosas al año. Imagínate, el cerebro cambia su plasticidad neuronal. Cuando resuelves y cambias la pregunta, no es ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me pasó? ¿Por qué así? ¿Para qué? Das una explicación. Aprendí esto para, y entonces este problema me enseñó esto. Ese tipo de información se queda en la prefrontal y cuando vuelves a presentarte ante una situación, resuelves de mejor forma. Leí esto rápidamente en MedPop y me dice qué tan cierto es, porque luego los aficionados leemos muchas cosas, pero decía que esto... justo de lo que está hablando, este aprendizaje realmente se da cuando llegamos al momento incómodo de frustración, o sea, al contraste. Al contraste, no entiendo nada, ¿cómo le hago? Yo no soy buena para la tecnología y ahí estás y picándole y moviéndole. Y en ese momento es cuando se vuelven a formar estas rutas o nuevas conexiones. Les estás obligando a conectarse. Ok. ¿Cuál era el password? Y tú... no sé, era el tuyo, ¿no? Y cuando dices, a ver, acuérdate, y este es un punto muy, muy importante, ahí lo menciono. Cuando a ti se te olvida algo, lo peor que tienes que hacer es estarte cuestionando. No, espérame. ¿Sabes qué? Me calmo, me doy 5 minutos y solito me voy a acordar. Y pasa.
Porque entre más cuestionas a la prefrontal, más se sobreactiva y es el peor momento para hacerlo. Ok. Entonces la prefrontal es quien nos hace humanos, nos hace aprender y aunque tenga usted 70, 80, 90 años, sigue usted conectando a su prefrontal. Entonces, aprender cosas nuevas me pueden ayudar a optimizarla. Por supuesto, saber dormir, saber descansar. Necesitamos por lo menos, tu cerebro necesita 6 horas, 6. Aquí les decimos 8 a 9 y nos vale. No, bueno, si usted puede 8 o 9 ya es usted privilegiado, pero mínimo 6. Las neurociencias le ponen un límite al 6. Segundo es comer adecuadamente. Yo no vengo a decirte qué tienes que comer. Tú tienes una mejor estructura y tú lo puedes recomendar mejor, pero coma bien. Lo que no se vale es romper horarios, ser un caos en qué como hoy, no comí. Ese por tipo de comer. cosas. Exacto. Aquí a la esquina, a la hora que me toca, A ver, ¿qué alimento. se puso allá? Y voy. No, eso es malísimo en el sentido de que necesitamos proteína. Y si usted está haciendo ejercicio, está estudiando o tiene un recurso muy importante que tiene que estar aprendiendo cosas, necesita por lo menos 1 gramo de proteína por kilogramo de peso al día. Voy a aplaudir aquí. Ahí está. Miren, lo hemos dicho en muchas entrevistas. Lo decimos para el músculo y todos los tipos de músculo que hay. Pero hablamos ahora del cerebro, hablamos de esta corteza que nos hace más racionales, más humanos, más inteligentes, más que necesita proteína y el desgaste cerebral es importante también. Hay un consumo energético importantísimo. Pues el cerebro, imagínate, 2% de tu peso corporal se come el 25% de lo que estás comiendo. O sea, 2% es el peso de mi cerebro. Ajá, ¿no? y gasta el 25% de lo que comes. A ver, no me salen las matemáticas, es más grande el hígado, pesa más tu pierna, pero con todo respeto, que tu cerebro. Sí va. Claro. Esta estructura consume muchísimo y de acuerdo al estado de ánimo incluso que tienes, también consume. Estar triste, enojado o con miedo, consume más. Estresado, supongo. Y en esta condición, en el estrés, el estado de felicidad es el que consume menos. Y entonces, de acuerdo a tu estado de ánimo, es que el consumo de glucosa que estás teniendo. Y lo vemos en la respiración. Yo estoy tranquilo, respiro en términos generales 12 veces por minuto, pero cuando ya tengo ansiedad sí, o enojado, sí, profundo, rápido en lo que el cerebro está consumiendo más. Totalmente. Entonces, por eso después de llorar, vea cómo lloramos. Claro, respiro. Entonces te das cuenta que se consume más oxígeno y más glucosa. Y por eso después de llorar, me siento cansado o me duermo, te Pásenme un helado. O ¿sabes qué? Pues vámonos a comer, ¿no? Entonces te das cuenta. Pásenme un heladito. Le acaba de dar respuesta a todas esas imágenes que yo francamente no entendía de películas hollywoodenses de la tristeza comiéndose con el helado. Y aquí hay un punto, y esto fue descubierto por un grupo mexicano, ¿sí? En el cual que el estar triste te desensibiliza al sabor dulce. Por eso cuando te acabas el chocolate, te sabe tanto. No te hostiga y te acabas el chocolate y te acabas el helado y tú dices, ¿cómo fue posible? Porque no hubo límite el hipotálamo que dijo, bueno, necesitamos más glucosa, estamos tristes, venga. Más la dopamina que me está dando con los grados de adicción pues o dependencia que dijo, etcétera. Y entonces se hace ahí un cúmulo de denme algo fácil que ahorita. Pero también el ejercicio ayuda, se los digo de verdad. O sea, y empezando con eso, hay que hacer ejercicio por lo menos 45 minutos. Diarios. Ahí está, ¿eh? Yo se las había dejado baratitas, ustedes escojan lo que digan. La OMS dijo 150 minutos a la semana, aquí el doctor dijo 45 diarios y sí. Y si tú me dices, oye, no, es que mira, cuando está lloviendo, no se puede. A ver, por lo menos son 10,000 pasos al día. Sí. Y esto lo tenemos que hacer rápido. Poder. Ya sé que me dices, ay, ¿cómo lo cuento? Bueno, 40 minutos caminando rápido, ya. 20 de ida, 20 de regreso, ya se hace. Y movernos, hacer cosas todos los días, estacionarnos lejos. Hacernos, ahorita estamos, porque me estás invitando a sentarme junto a ti, pero no estar más de 90 minutos sentados. Si va usted a estar más de 90 minutos sentado, levántese, va, regresa y se vuelve a sentar. Unas sentadillas, unos brinquitos, estos famosos snacks que elevan nuestra frecuencia cardíaca, es padrísimo. Fantástico. Y regresas y estás mucho más concentrado. Aquí en la producción, no se los he dicho, pero justo mañana que grabamos muchos episodios traía la idea de cada episodio vamos a hacer air squats, que son estas sentadillas saltando. Claro. ¿No? Oye, ¿quién es tu productora?
La señorita Romina Pons, Romina, grandiosa. ¿verdad? Sí, creo que la conozco. Excelente persona. Pero bueno. Lo máximo. Sí, lo sí. máximo. Y muchas de estas preguntas, obviamente, por mi Romy. Oh, saludos a Romina. A ver, Doc. Sí. Un mito, realidad. Nos encanta a los seres humanos ponerle número como si todos fuéramos iguales y por eso lo tengo que preguntar. Se habla de formar un hábito en 21 días. Y luego hemos visto que alguna psicología más actual habla de 66 días y así nos podríamos ir. ¿Qué tan cierto es o qué tan general puede ser el formar un hábito en estos días? A ver, mira, aquí tenemos que empezar diciendo que sí es posible los 21 o 28 días. Ok. Porque es la tasa de tiempo que tarda un axón, es una parte de una neurona, en crecer y llegar al sitio donde quieres modificar. De ahí viene entonces. Sí, claro. Ah. O sea, esto que nos los dijo esta de un mundo sin quejas, en donde decía, déjese de quejar porque el ser humano es queja tras queja. Ay, que hay tráfico, ay, que no se pudo, ay, que aquí, ay, que allá. Espérame. Cada vez que se queje, regalaba el libro una liga. Entonces te la cambiabas de, no, a ver, espérame, ya no voy a quejar en esto. Y resulta, lo plantearon por primera vez así y después las neurociencias le dio la razón. Cuando yo ejecuto el levantarme a las 4:30 de la mañana porque ya voy a empezar el día temprano, porque necesito hacerlo, porque la razón que tú quieras y mandes, si tienes la justificación de hacerlo, el mensaje es, sí lo puedes hacer. Si te das una explicación de voy a hacer una mejor actividad, no voy a cursar con esto, me conviene hacerlo y le voy a tomar gusto y me voy a despertar y todos los días empiezas a hacerlo, gradualmente hay conexiones de la prefrontal a la amígdala, al hipocampo. ¿Sí? Uno dice, ay, doctor, hasta allá es una distancia de 10 centímetros. Los axones se dirigen y van modulando la actividad de la amígdala cerebral y del hipocampo. La amígdala genera emociones, el hipocampo recuerdos. 21 a 28 días. A ver, esto es haciéndolo gradualmente y yo no veo el recurso de estarlo hasta que queda. Sucede, todo el mundo me dice, es que sucede algo. Pues sí, existe una conexión neuronal eficiente. Sí. Entonces, sí, anatómicamente nos tardamos ese tiempo. Obviamente que con dopamina lo haces mucho mejor y haces que el recurso sea mucho más funcional. Y entonces podemos usar varias cosas a nuestro favor. La biología del cerebro, la formación de estas, el crecimiento de estos axones. Es decir, nos ayudamos, pero podríamos hablar de 21 a 28 días. Y a lo mejor en ciertos casos, por factores externos o lo que sea, podría tardar más. O de repente podemos recaer, ¿no? Porque... Sí, por supuesto que se te olvida. Claro. Tienes toda la razón, ¿eh? Un hábito no significa que sea perdurable. Si tú un día no lo vuelves a hacer, pero aquí viene el proceso de metaplasticidad. A ver. Que yo ya se me había olvidado, ¿qué crees? Pero lo volví a hacer y se me hizo más rápido. Sí, por supuesto. Cuando tú ya habías dejado de hacer una rutina y la vuelves a hacer, dices, ay, ya se me había olvidado y ya la tomé otra vez, precisamente por este proceso que es más fácil recordar y reaprender o reorganizar el pensamiento y el conocimiento sobre algunas cosas. Es más fácil reaprender. Eso es interesantísimo y también nos da mucha esperanza de pensar, bueno, todos conocemos la sensación de haber empezado a hacer algo, sentirte muy orgulloso y se atraviesa la vida o el cerebro o lo que sea y lo dejas de hacer, pero es verdad, cuando lo vuelves a hacer en este reaprendizaje, sí es más sencillo. Sí, por supuesto. Doctor, hemos hablado mucho de hábitos, ¿no? Sí. Cómo formar hábitos nuevos. Pero ¿qué dirías tú? ¿Qué es lo que se necesita para romper un hábito? Voy a ponerle malo, un hábito que no quiero. ¿Cómo? O sea, el fumar, el levantarme tarde, el dormirme muy tarde. ¿Cuántas personas están tratando de salir de este ciclo, no? Sí. Primero en el entendimiento, porque si yo no lo veo mal, porque tendría que cambiarlo. El cerebro cumple la función de todas nuestras neuronas. Máxima eficiencia con el mínimo gasto de energía. Entonces yo te digo, no, vamos a hacerlo de una forma. Espérame, ¿por qué? El primer cuestionamiento del cerebro es, ¿por qué tengo que cambiarlo? Entonces, primero lo tengo que ser consciente. Lo tienes que cambiar por esto y por esto. Lo venías haciendo mal. Hay una reticencia. Espérame, yo ya vengo haciéndolo desde hace 3 años, fíjate, pues será el sereno, pero lo tenemos que hacer así. Viene un cuestionamiento muy fuerte. Claro. Entonces, primero el proceso de ser consciente. Después, la motivación para cambiarlo. Einstein decía que era más fácil cambiar un gen que la voluntad de una persona. Digo, está fuerte, ¿no? O sea, no es tanto así, pero hace una señalización de que una gente que está convencida de que las cosas son de una manera es muy difícil cambiarlo. Sí, es verdad. Pero entonces, aquí es en donde viene el proceso
del entendimiento y decirlo, sí lo podemos hacer mejor y estar convencidos. Esto depende mucho de aprendizajes, de memorias y de entendimientos. Cuando a una persona le dices, se tiene que cambiar por A, B y C, y te conviene, sí se modifica. La persona que dice, no tengo por qué hacerlo, es más, ¿por qué tendría que hacerlo? Y lo cuestiona, genera un proceso de, mira, voy a hacer lo que tú me dices, pero no me va a funcionar. Y efectivamente no le funciona porque no está convencido. Te autoconvences. Y porque, claro, no tiene la motivación. Entonces, es un principal factor. Y ahí partimos otra vez de esta fronteza del racionalizar. Y como tenemos la capacidad de autoconvencernos, yo conozco mucha gente que dice que quiere dejar de fumar, pero en realidad cuando ya platicas con ellos te dicen, bueno, pero ¿qué tan malo puede ser 2 cigarritos? ¿Estás de acuerdo que 2 cigarros? Entonces eso te está dando, tú te estás autodando la razón de, bueno, si 2 cigarros no son tan malos, entonces no voy a intentar dejar de fumar. Y entonces, ¿para qué nos hacemos? Porque nada más vas a estar intentando una y otra vez hacer algo que realmente no quieres hacer. Fit, un sistema enfocado en resultados para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En Fit nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba. ¿Cómo te sientes hoy? Porque en la tribu ya sabemos que uno de los pilares para lograr un estilo de vida saludable es estar adecuadamente hidratado. Les quiero contar acerca de Liquid IV Hydration Multiplier. Polvo para preparar bebida con electrolitos no modificada genéticamente, adicionada con vitaminas y la dosis adecuada de sodio y azúcar para ser absorbida de mejor manera por el cuerpo. Ustedes saben que mi compromiso de aliarme con marcas que utilizo y en las que confío sigue vigente. Y por eso hoy quiero darle la bienvenida a Liquid IV como patrocinador de Fitlosofía. El producto ya está disponible para quienes estén interesados en Amazon y Costco y no se pierdan lo que estaremos haciendo en conjunto desde mi cuenta de Instagram. Digo, acabas de poner el factor del cigarro, ¿no? El tabaquismo, que la gran mayoría de los que están adentro dicen, no tengo por qué cambiarlo. O sea, a ver, ¿quién está fumando, tú o yo? No, pues tú, pues entonces déjame. No, espérame. Cada vez que estás fumando, estás disminuyendo el aporte de oxígeno a tu cerebro, a tus pulmones, a tu cuerpo. Estás generando una mayor producción de hemoglobina. O sea, desde el punto de vista fisiológico, le puedes dar tú una explicación y te dice, ¿ya acabaste? ¿Por qué no voy a dejar de fumar? La motivación es muy fuerte para ellos porque si estamos en esta secuencia, es un muy buen liberador de dopamina. Bueno, reforzamiento después del sexo, reforzamiento después de la comida, reforzamiento después de actividades que tú dices, bueno, ¿para qué hiciste ejercicio si terminaste fumando? O sea, no lo entiendo. De verdad. ¿Así son? Pero bueno, como sentí padre, quiero seguir sintiendo más padre y la manera más rápida que conoce mi cerebro de seguir sintiendo padre es ese cigarrito que es muy rápido. Y esa es la adicción y entonces entre lo rápido y entre la justificación. Entonces eventualmente es encontrar la explicación de la situación y decirle, esto es lo que pasa, pero puedes mejorar para esto. Para esto es el cambio. No tanto para que sepas qué te sucedió, sino para que veas lo mejor que puede pasar. Y con este punto, digo, pusimos el cigarro y así muchas veces la gente puede recaer otra vez porque es más fuerte la estimulación de dopamina. Entonces, el mensaje es necesitamos acompañamiento y esa es una parte muy importante. Acompaña, explica y pone el ejemplo. Las mejores victorias es cuando fuiste acompañando y le fuiste diciendo, ya viste cómo no era así, ya viste, pero gradualmente y sin imposición. Ese es el, digamos, el mejor ejemplo de enseñarle al cerebro a cómo debería funcionar mejor. Porque podemos enseñarle a nuestro cerebro que ese es el poder que no se nos debe de olvidar, que ahí está. ¿Y cómo le hablas? Porque la gran mayoría de nosotros, ahora me voy del otro lado, ya volví a fumar, maldita sea. Soy un imbécil y yo ya lo había librado. Ese es el peor error que podemos hacer. Desde la magnitud del cambio en la liberación de dopamina y serotonina. Ok. Me tranquilizo y me vuelvo a hablar amable. Tú y yo nos acabamos de conocer. Yo no llegaría y te diría, Denise, eres una tonta, pero así no se hacen las cosas. Tú dirías, Calixto, ¿por qué me hablas así si ni me conoces? O viceversa. Totalmente. ¿Cómo te hablaría? Ay, mira, podemos hacerlo mejor. Mira, ya caímos en nuestro... ¿Por qué no nos hablamos de una manera... como si fuéramos nuestro mejor amigo, liberamos más, imagínate esto, casi un 20% más de serotonina cuando me hablo mejor. Eduardo,
cometiste un error, hoy no fue un buen día, no fue una muy buena experiencia. Vamos a darnos una oportunidad mañana de hacerlo mucho mejor. No te sientas mal, sino que ahora date cuenta de la explicación que estás tratando de encontrar del por qué pasaron estas cosas. Mira, cuando uno lo hace de esa magnitud, te puedes adaptar más rápido a la circunstancia. Exacto, y no es hacerte barco, ¿no? En pasarte todas de, bueno, no importa porque te puedes ir, pero es nuevamente racionalizar el por qué pasó y cómo mañana o al ratito hay otra nueva oportunidad. Sí. Y esto me llevaría también a preguntas entonces de que estos coaches en mi industria en donde humillan, maltratan, señalan a la gente para llevarlos a hacer ejercicio, pues a lo mejor en el momento funciona. Pero hay un lado B, ¿eh? Y las conexiones que yo he visto, y ahorita me dirás tú, doctor, pero ¿sí? Que yo he visto es, después ya no quiero saber nada del ejercicio, estoy asqueado. Pero por el efecto adverso de lo que me dijeron. Y entonces es un proceso doloroso moral que yo traigo. Doloroso no me moral. Gusta. ¿Sabes qué? No me gusta que me hables así. ¿Por qué me maltratas en esa condición? Totalmente. En lugar de resignificar el movimiento natural y hermoso del cuerpo, lo llevo a algo que es eso, un daño incluso moral de cada vez que lo pienso me siento humillada, humillado, no lo sé. O sea, hay una región del cerebro que se llama ínsula, que es la que es responsable de ese procesamiento de dolor físico y moral, y al mismo tiempo hay una estructura que se llama giro del cíngulo. El cíngulo interpreta, la ínsula procesa dolor. Entonces, cuando yo te digo, muy bien, lo estás haciendo muy bien, la ínsula empieza a disminuir el proceso de activación y de interpretación. Me dice, sí, claro, sí lo puedo hacer. Pero cuando te dicen, eres un imbécil, así no se hace, ¿qué te pasa? La ínsula se activa y entonces incluso tú te cuentas una historia diferente de ese proceso. De la misma acción, tú le pones un valor moral que se traduce en un proceso cerebral, no nada más es como yo lo vi. Y entonces si yo hago 5 minutos de ejercicio ese día, pero me concentro, me muevo y digo, qué fregón que mis piernas pudieron hacer ese brinco. Y soy fantástico y voy a hacerlo mejor en un mes. Imagínate en un año cómo voy a estar. ¿Dónde voy a estar? Y mañana hago 6 minutos, pero con lo que traigo. Entonces tu cerebro va conectando a... El efecto gradual es hermoso y no caótico ni doloroso. Eso, porque además también eso es el vivir, ¿no? Es un proceso, no es ya llegué, ya peso lo que iba a pesar. Digo, en el camino perdí todo. Y fíjate, la ínsula y todo lo demás. Sí, pero te voy a contar. Tú has visto que en los Juegos Olímpicos alguien que gana la medalla se pone a llorar y está el himno nacional de su país y está llorando, ¿no? Lo pasó Argentina cuando gana el Campeonato Mundial de Fútbol y están llorando. ¿Por qué lloran? Dice uno, está llorando de felicidad. Espera. Es en ese momento que está activando la ínsula, el cíngulo, y está entendiendo por qué valió la pena tanto sacrificio. Okay. Y entonces el llanto se convierte en una liberación, pero al mismo tiempo dicen, valió la pena. Esos son de esos llantos que disfruta mucho el cerebro, porque está recordando todo lo que pasó previo para un esfuerzo que está teniendo el resultado que esperaba. La piel chinita se me puso. Sí. Doc, hablamos mucho de malos hábitos y luego también hablamos de adicciones y me parece que de repente usamos la palabra adicción muy a la ligera sin entender bien qué es, ¿no? Algunos especialistas tratan de diferenciar la adicción o la dependencia, por ejemplo, con el azúcar, con ejemplos burdos, que no sé si quepan aquí, de a ver, si el azúcar fuera realmente adictiva, todos estaríamos rompiendo cristales y asaltando casas para llevarnos azúcar. No sé cómo quepa esto, pero sí me gustaría que tú nos pudieras, descifrar la diferencia entre un mal hábito, una dependencia y una adicción, algo que va más allá. Ok, déjame ponerlo en esta magnitud. Cuando hablamos de un proceso adictivo es porque hay una liberación de dopamina, genera una activación en su receptor, y aquí tenemos que entender que hay 5 tipos de receptores de dopamina. Pero esto es muy interesante. Los receptores D1 y D5, si la mano fueran los receptores D1, D2, D3, D4 y D5, la pincita extrema son... El D1 y D5 son excitadores, D2, D3 y D4 son inhibidores. El mismo neurotransmisor activa unas neuronas pero inhibe a otras. Por esta razón, el adicto está sobreestimulando actividad memorística, ¿sí? Revolución, frecuencia, placer, y por otro lado nos quita la parte más lógica y congruente de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal. ¿Con los inhibidores?
con los receptores de 2, por ejemplo. Entonces la corteza prefrontal se le une la dopamina y dice la prefrontal, me salgo de la ecuación. Date. Y entonces está el límbico en todo lo que da, la interpretación, la memoria, las emociones. Dice la prefrontal, pues sigan haciendo lo que quieran, pero yo regreso en 20 minutos. Entonces, cuando regresa sabe que pasó algo que no debía, que no controlaba, y entonces es el proceso. Este proceso adictivo, esta situación, es que los receptores también gradualmente se van desensibilizando. Y hay un proceso que se llama down regulation. Ahora empiezan a recoger receptores porque hay mucha dopamina. Es como este juego cuando, no sé si lo han hecho, cuando en las fiestas ponen 3 sillas y hay 4 personas. Me angustia muchísimo, alrededor. pero sí. Y entonces lo quitas y dices, no, pues uno va a perder. Pues sí, están quedando menos sillas, pero hay más personas dando vuelta. Eso es lo que sucede, se llama down regulation. Los receptores disminuyen y entonces se genera tolerancia y dependencia, que es lo que genera síndrome de abstinencia. Tolerancia, necesito más droga para incrementar el efecto que antes tenía. Y dependencia, si no la tengo, no funciono. Las adicciones, ¿sí? No todos generan la misma adicción. Queda muy claro, las anfetaminas, la cocaína genera más adicción, por ejemplo. Y no todas las personas generan a lo mismo, El doctor. mismo proceso. Y además tenemos otro tipo de drogas, como por ejemplo los opiáceos, que van sobre el sistema de las beta-endorfinas. Y tenemos por otro lado el del GABA, que son las benzodiazepinas. Entonces tenemos diferentes tipos de adicciones. Pero en términos concretos, la que estamos hablando ahorita, que es la de dopamina, ¿por qué el cerebro genera esto? Porque es natural. A ver, te lo voy a poner en un sentido básico y luego nos vamos a ir a la droga, ¿sale? Si yo te cuento un chiste maravilloso y te ríes, está buenísimo el chiste, y nos estamos riendo, bueno, hasta nos duele el abdomen de la risa que nos dio del chiste. Y te lo cuento otra vez, te lo cuento 3 veces, 4 veces. Esto es para mi mamá. 5. Mi mamá repite 5 veces cada chiste. 6, 5 veces. 7, 8 veces. ¡Para! Me acabas de contar el maldito chiste 8 veces, que estoy idiota o qué. Pero está buenísimo, la primera. El mismo chiste no funciona 8 veces. La dopamina se desensibiliza. Decía Charles Chaplin y luego lo dijo Cantinflas. ¿Por qué el ser humano no se puede reír de lo mismo, pero sí se pone triste de lo malo? ¿Por qué regresa a lo malo y se vuelve a poner triste? Porque la felicidad nos desensibiliza. Contexto. Las drogas dicen, para que yo vuelva a querer tener la misma actividad, necesito de la droga, pero como yo ya lo desensibilicé, necesito más. Y entonces este es un sistema que va incrementando. Aquí viene el punto. Tú me preguntas de la glucosa. La glucosa incrementa la liberación de dopamina, pero lo hace en una proporción menor a como lo hace la cocaína y las metencefalinas. Por eso no es lo mismo. Aunque es el mismo sistema, no lo hace ponderando farmacológicamente de la misma posición. No me genera la misma dependencia y la misma necesidad. Y vuelvo a decir el mismo porcentaje. Comer bueno, acá entre nos, ¿no? Yo sé que tú no, pero yo sé, una pizza. Claro que me la he hecho. Así dices, no, estuvo buenísima la pizza, me puse contento y a los 20 minutos estoy feliz, pero ya me adapté. Oye, pues ya, estuvo padrísima la comida. Pero si se mete una persona cocaína, dura ese facto 6 horas, pero ya disminuyó los receptores desde la primera exposición. Por eso se llama taquifilaxia. Nos hacemos adictos, o el cerebro se hace adicto, desde la primera exposición con cocaína, metencefalinas. ¿Eso es para todos o para algunos todos, organismos pueden? Para todos. Ahora, por eso es el riesgo. Y reitero, es una magnitud distinta. Ahora, fíjate, ya con esto, a ver si no están enojados quienes nos están viendo. Y le digo, hay unos dulces, porque esta cultura en la que tú y yo hemos vivido, oye, somos una cultura que le puso a los dulces chile. Y tú dices, no es cierto, doctor, ¿sí? ¿Puedo decir marcas? Todas. Quien haya inventado el Miguelito le deberían de dar el premio Nobel. Es azúcar con chile. La dopamina con el azúcar, el chile beta endorfinas. Tú mezclas los dos, te lo estás comiendo. ¿El picante son endorfinas? El picante tiene capsaicina, genera dolor y el cerebro en contra del dolor libera beta endorfina. Esta es la explicación por la cual
irse a comer tacos o el pozole y estás, ¿qué tal está? Buenísimo, te sirvo más y más. El cerebro está liberando beta-endorfina. A algunos no nos gusta y a los extranjeros también a mí no me gusta el picante y a otros lo ven muy extraño, ¿no? Los extranjeros. Pero nada más te digo que quieres calmar al monstruo con el que vas a tener una discusión. Vamos a hablar, tenemos que hablar. Sí, primero cómete tu botana, ¿no? Una michelada. Pero métale chile del que pico. Se la come. Espérate 18 minutos. Ahora sí, ¿de qué vamos a hablar? ¿Ya oyeron este tip? Olvídense de hacer ejercicio. Beta-endorfina generando un proceso que te hace adicto. Y por eso los mexicanos somos alegres, jocosos. Y además nos desensibiliza el nivel de glucosa que estamos comiendo. Por eso comer picante nos hace comer 25% más calorías. Por eso engordamos más rápido. La próxima vez que quiera hacer dieta pregúntese 1, ¿cuánto está durmiendo? Y 2, ¿cuánto picante come? Entre más picante coma, esta más calorías información conviene. Para que ustedes utilicen esto a su favor. Oye, quiero bajar de peso, bájale al chile. Doc, vuélvelo a decir, por favor. La próxima vez que quiera usted comer picante, nada más recuerde, hay que saberlo comer con moderación. ¿Por qué? Porque el 25% de las personas que comen picante, o sea, el comer picante te hace comer 25% más calorías de lo que comerías tú solito. Seguimos con los hábitos. Sí. Pero pasemos a un tema que nos han preguntado muchísimo y que tienen la pregunta específica para ti, Doc, que muchas veces parecería que interfiere con estos hábitos que queremos formar. La famosa procrastinación. El esperarnos para cuando considero que lo puedo manejar mejor. Y fíjate, te tengo que decir abiertamente que también tiene que ver con la dopamina y que son individuos enormemente emotivos. Digo para descrédito, porque uno se queda pensando, no, es que les falta madurez y les falta estímulos y son flojos. Espérame, no. Tengo que decirle que un cerebro que procrastina es porque es muy emotivo. Normalmente tiene que estar en una constante de, vamos, se puede, tú lo puedes hacer, porque de otra manera no, necesito sentirme mucho mejor para un evento. Estos estudios que prácticamente después de los 90s, terminaron prácticamente el siglo pasado, nos mostraron que aquellas personas que procrastinan, ¿sí?, son los cuales son más enojones, son los que están en una constante de hipersensibilidad y sentirse así de... ¿Pero por qué? Porque ellos necesitan encontrar el estímulo en lo que están haciendo. Si no hay liberación de dopamina, no funciona el proceso. Entonces tenemos ahí que ser muy visuales en el sentido de que ¿por qué no haces la tesis? Termina ya la tesis. ¿Te conviene? Sí, ya lo voy a hacer. Pero mira, pues ya estamos en noviembre, luego viene diciembre, pues en enero empiezo, ¿no? Oye, pues ya ponte a hacer ejercicio, sí, pero pues mira, sí estaba, pero me lastimé el pie, pues el año pasado. Hay que encontrar la explicación, hay que sacar el punto motivante y hay que tener en esos aspectos 3 factores más importantes por los cuales que jerarquice porque tiene que hacerlo. Y hacerlo y el acompañamiento. No es cosa de dejarlo del otro lado. Quien más procrastinan es cuando también más dopamina hay. Entonces es algo muy interesante. Los jóvenes son más procrastinadores que los adultos. Y entonces enséñame con el ejemplo. Acabas de decir algo que yo he observado sin poner etiquetas a las personas, pero que he observado como patrones de conducta en ciertas personas. Aquellos que son muy proclives a usar esta dopamina de la que hablamos, cigarro, alcoholito, pantallas, incluso azúcar o alimentos procesados, cosas que no me voy a ir a las drogas, pero también podría ser, son más proclives, parecería, a procrastinar. Y entonces ahora nos acabas de dar una explicación. Estamos esperando el estímulo todo el tiempo para lograr movernos. Y entonces cómo contrarrestar esto, entiendo, y me dirás tú si estoy bien, nos lleva al punto donde empezamos. Una corteza prefrontal que me ayude a racionalizar. Es que yo sé que te quieres quedar viendo la televisión, echándote esas papitas, con ese teléfono en la mano. Pero lo que tú tienes que hacer es esa hoja de Excel que te va a avanzar 6 meses en tu proyecto y que no tienes ganas de hacer ahora. Por supuesto. ¿Por qué, independientemente de que pueda ser una persona más ejecutadora, no quiero decir eficiente, y a lo mejor procrastines menos, siempre sigue habiendo cosas en las que procrastinas? Porque
específicamente de lo que acabas de decir, tenemos que reconocer que para ir en contra, o el mejor antídoto para hacerlo, es mostrar un objetivo que sea cumplible. Para procrastinar, objetivos que sean cumplibles, pero cortos. Oye, es que quiero saber alemán. ¿Para cuándo? Para la siguiente semana. Pues no, ¿verdad? Pero tenemos que decir, pues empezamos con 3 verbos, los más usados. Lo hicimos. Oye, podemos empezar a hacer ejercicio, sí, pero no te aguanto. Tú ya llevas 1 hora, yo aguanto 10 minutos. Con eso me conformo. Vente. Acabas de decir la parte más cerebral e irracional de lo que hemos dicho en FIT las últimas 2 décadas. Empieza con lo que puedas, empieza con lo que tengas, empieza con pasos pequeños. En enero veo tanta gente que se pone objetivos inalcanzables para su momento. Voy a ir todos los días al gimnasio a las 5:30 de la mañana y le voy a invertir 2 horas porque voy a hacer cardio y fuerza. Y de ahí me voy a ir a desayunar, pero con la comida que yo me voy a preparar, ¿cuánto dura eso? En lugar de decir, aquí al lado de mi cama, voy a empezar haciendo 10 sentadillas, pero lo voy a hacer. Mira, Mario Kono, en plena pandemia, una japonesa que no tenía que ver con las neurociencias, se metió al campo de las neurociencias y nos dio una lección maravillosa y se lo agradecemos tanto, que decía, bueno, pues ¿qué hace usted en la pandemia? Que estábamos todos enojados y molestos. Oiga, ¿cómo anda su closet? De verdad te lo digo, y le dimos la razón en el campo de las neurociencias. El cerebro, cuando más siente control, se siente con objetivos alcanzables. Espérame, ¿y eso qué significa? ¿Cómo puedes tener control? Lo que puedas hacer tú con tus propias manos. Organizar tu cuadro de calcetines, ¿no? Tu cajón de calcetines, el de playeras, el de organizar lo que tú quieras, tus faldas, tus pantalones, etcétera, pero que organizado, y tú dices, dentro de todo esto, el control lo tengo aquí. Es verdad. ¿Qué pasos da organizar tu agenda? Claro. Tus calcetines, tender tu cama. Y que tú digas, oye, tu agenda, espérame, está fuera de agenda, pero podemos organizarlo así. Las personas que tienen mayor organización consumen mejor y llevan mejor el consumo de calorías que aquellos que no tenemos una agenda bien. Desde ahí empieza todo el sentido, y la procrastinación es eso. Dale argumento y dale lógica a lo que estás haciendo. Dale una plasticidad neuronal y conexiones neuronales que ¿sabes qué? Ya me estoy organizando mejor y empecé con esto. Mira, a lo mejor todo lo demás está tan, pero lo voy a lograr. Desde el momento en que tú sales organizado mentalmente para decir, esto va así, y aunque te salgan, ay no, ya te rompieron el esquema, tienes una estructura que puedes volver a sabes utilizar. hacia dónde es el norte, porque eso también pasa. Si tú no sabes hacia dónde vas, es bien difícil poder llegar, ¿no? Así es. Y aunque se vea lejísimos la meta, tú vas haciendo tus pequeños. Pero esto que dices, estas acciones que tal vez están alejadas de mi hábito que quiero formar, voy a volver a poner el ejercicio, ¿no? Pero tiendo mi cama en la mañana. Eso. Aunque tengas quien te lo tienda, ¿no? Yo lo hice. Tiendas tu cama. Y dejé bien, y así como lo encuentro, lo dejé, lo encuentro. Ese tipo de satisfacción es muy importante para el cerebro. Cuando el cerebro va por la vida, el cerebro no va pensando que los demás tienen la razón. Yo tengo mi razón, yo tengo mi verdad y mis objetivos son cumplibles. Por lo tanto, yo no estoy diciendo, vete y peleate con los demás. No, da el argumento, y hay momentos hasta en donde tú dices, respiro profundo y hoy me voy a dar un lujo. Te doy la razón. Y tú, no, pero, te estás burlando, ¿no? Te doy la razón. Digo, tampoco se trata de, tienes la razón, no. Me doy ese privilegio de decir, no quiero ni siquiera discutir hoy. ¿Y sabes qué? Esa es mi razón. Voy a ser amable. Y hoy mi razón es darte la razón. ¿Y qué crees? Con este orden, decido si termino o no la tesis hoy o la termino un mes, pero tengo ya esa razón para hacer las cosas y procrastinar menos. Qué poderoso esto. Tengo la razón de hacer las cosas y procrastinar menos. Sí. Penúltima pregunta. Sí. TDAH. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Gracias. Sí. Este trastorno de déficit de atención e hiperactividad se dice por lo menos que está muy relacionado con la procrastinación. También nos hicieron mucho esta pregunta. ¿Qué tanto es real y cómo entonces puedo yo intervenir para dejar de procrastinar si padezco de esto? A ver, aquí vamos a hacer un análisis muy puntual. Ya llegó el doctor. Resulta que quienes tienen TDAH les dan metilfenidato.
Ritalin o Concerta, es el nombre comercial. Y el primero fue Ritalin porque quien lo inventó, su esposa se llamaba Rita. Es real. Y le dice Ritalin. ¿Por qué se llama Ritalin? No. Pero, sí. Y entonces el Concerta, que también es el otro nombre comercial, es metilfenidato. Inhibe la recaptura de dopamina. Entonces deja más dopamina en el espacio sináptico. Voy a poner un punto concreto. Entre más dopamina, más emoción, más cognición y te aprendes más rápido las cosas. Ah, ¿no me crees? ¿Qué hicieron el 28 de mayo de este año? ¿Qué hicieron el 19 de septiembre del 2017? No, espérate, doctor. Eso no me lo digas. Hasta te puedo decir qué pasó, cómo te saliste, cómo estabas vestido, qué comiste. ¿Por qué? Porque es muy impactante. Pues ese día ni comí y estaba viendo la tele. ¿Verdad? ¿Por qué si se acuerda de algo de hace 7 años, o de 8, 9 o 10? ¿No te acuerdas de ayer? Y no te acuerdas lo de hace 3 meses. Porque no fue importante, porque no hubo emoción. Cuando tú pones un proceso emotivo, se consolida más. Punto número 1, desde el punto de vista neuroquímico en el cerebro, cuando hay una disminución de dopamina, el cerebro se queda papaloteando. ¡Ey! Te estoy poniendo. A ver, otra vez te lo voy a volver a repetir. Sí, perdón, se me fue. Los niveles de dopamina disminuidos, no se pone atención selectiva. Por eso no informa. Primer paso, hay un estado neuroquímico en donde hay que incrementar ¿qué? Dopamina. Sí puedes. A ver, pon atención. Vamos, sí se puede. El cambio de la prosodia, la manera como los estás estimulando, libera dopamina. Segundo punto, pues tenemos que darle medicamento. Tengo que decirlo abiertamente, y esto, bueno, cómo me pegan en las redes sociales mis propios colegas médicos y me dicen, pero Calixto, espérame, la gran mayoría de los pacientes no tienen TDA, falta motivación. Este es uno de los puntos esenciales. Hay que hacer un mejor diagnóstico, hay que de verdad hacerlo, porque me dan el Ritalin y ¿qué crees? Sigo igual, pues no tenías TDA. Y la sobreprescripción médica que hay hoy en día y la y sígaselo tomando. Autodiagnosticación que hay por las redes. Yo tengo TDA. Sí, y entonces, no, hay que hacer un buen diagnóstico. Segundo punto, se descubre, esto no tiene más de 20 años, que la organización de la corteza prefrontal en los individuos promedio tienen una organización columnar. En los pacientes que tienen TDA se pierde esta organización. Entonces, hay que ser congruentes y hay que ser muy objetivos, señalando cuál es lo que necesitamos tener. ¿A qué te refieres con señalando? O sea, tener mucha estructura fuera de mi vida. Claro, te tengo que repetir, lo tengo que entender y te lo tengo que construir, pero que te lo tengo que explicar de 1, 2 o 3 formas. ¿Para qué? Para que diga, ya lo entendí. A estos pacientes, a estas personas que tienen TDA, ¿sí? Porque es un trastorno, hay que darles más dopamina. Y esto es muy sencillo, hay que hacer unos estudios, por ejemplo, potenciales evocados, ¿sí? Para poner atención, puedo medir la onda P300. Es una onda que se ve tomando un estudio semejante a un electroencefalograma, pero cuando le digo pon atención, la onda P300, si no crece, si está enana, está chaparrita, no está liberando dopamina. Por eso no pone atención. Cuando le damos metilfenidato o los estimulamos, crece la dopamina y por eso se mete más rápido el proceso cognitivo. Todos nos podemos medir la onda P300 y bueno, pues sí entiendo, sí aprendo y sí diseño estrategias. ¿Cómo me puedo medir eso? Quiero ir ahorita. Sí, se llama potenciales evocados atentivos. Potenciales evocados atentivos. Okay. Esa es una estrategia cuantitativa que tenemos que medirle a todo paciente que esté diagnosticándose con TDA. Así que, y bueno, pues ¿sabe qué, doctor? Pues traigo TDA, ok. Eso no significa que no puedas aprender. Tal vez te cueste un poquito más de trabajo poner atención, pero venga, lo vamos a hacer y usted es una persona maravillosa y lo vamos a integrar. Y te lo voy a repetir 3 o 4 veces, pero ¿qué crees? Después te lo voy a cuestionar y me lo vas a decir. Y entonces, en un ambiente adecuado, vas a reforzar la idea de que mucho sí mejor. Y a lo mejor vemos algunos que no es precisamente TDA, pero tienes procrastinación o distracción, que nos puede pasar a todos, que también podría verse afectado por la dopamina. Sí, a ver, te voy a contar una historia que es muy fuerte y al mismo tiempo muy interesante. El cerebro tiene módulo para aprender, para poner atención, para cambiar hormonas, para interpretar, para generar dolor,
para proyectar, ¿sí? Cíngulo, amígdala, corteza prefrontal, ¿sí? Precunio. Son redes neuronales que me hacen ser como yo soy y me estoy integrando. ¿Cómo eres hoy de adulto? ¿Cómo representas resolver un problema? Aquí el punto esencial es que hay una etapa crítica en la que conectas estas redes. Se llama, ¿sí?, poda neuronal. Y esta poda neuronal es entre los 7 y 14 años de edad. Si entre los 7 y 14 años de edad te dijeron, eres un imbécil, eres un estúpido, tú no deberías de estar aquí, te violentan, te mienten, te olvidan, te golpean, estas redes neuronales cambian. Y de adulto no ves tu violencia, no consideras inadecuado las mentiras y tu abandono se te hace común, porque eso es lo que aprendió el cerebro. 7, 14 años es una etapa crítica de cómo soy de adulto. Si yo me cuento una historia y me describo cómo soy de adulto, es qué pasó entre tus 7 y 14 años. Te voy a poner un ejemplo de los dos lados. Hay personas que son exitosas, son maravillosas, son increíbles y le dices, oye, qué hermoso, con eso que has logrado, mira, hasta el 10% yo sería feliz. Y el otro lo ve y le dice, ¿de qué me hablas? Pues esto es normal, o sea, yo fui a la universidad y lo logré. Oye, pero no de verdad es que nadie hace esto que tú haces. Cualquiera lo haría, nada más es cuestión de que lo aprenda. Se llama síndrome del impostor. No se creen sus logros. Síndrome del impostor, no considera importante lo que ha hecho su vida, porque de niño lo maltrataron, lo ningunearon y no libera dopamina de adulto. Por otro lado, tenemos toda esta estrategia a veces mal concebida y queremos un reforzamiento constante. Ese es el otro lado. 7, 14 años, ¿qué historia traes? Cuando fuimos golpeados, cuando fuimos vejados, incluso una violación genera la cicatriz neuroanatómica que de adulto va a ser muy difícil poder salir de ella. Por eso cuando tú me preguntas y lo pones en la mesa, yo digo, habrá que analizar qué pasó entre los 7 y 14 años, que a veces esa historia no te deja desarrollar lo que potencialmente podrías hacer. Y que tenemos hoy el poder, tal vez no sea sencillo y tome tiempo, pero podemos tener el poder de transformarlo, ¿no? Exactamente. Un profesional, una invocación, un proceso de aprendizaje muy importante. Y no tiene que ser necesariamente, Doc, esta violencia o esto que vemos tan trágico. A veces puede ser una infancia en donde no hay reconocimiento de nada y entonces todo el tiempo estás tratando de decir, y si hago esto, tal vez alguien me voltee a ver. Y si hago esto, tal vez alguien me diga. Totalmente. Y sigues y sigues y sigues. Y de adulto piensas que si haces más, alguien que ya no le pones cara te va a decir un día que eres suficiente. Pero muchos de los que podemos atravesar esto, te das cuenta que no hay nadie más que tú que te vas a decir, eres suficiente. 7, 14 años. Así que es muy importante hacer una retrospectiva e ir por ese niño, esa niña y preguntar, ¿te acuerdas lo que pasó? Tal vez abrazarlo, ¿no? Yo abrazo a veces al Calixtito chiquito y no solamente decirle, ¿ya ves que estamos mejor? ¿Qué duro fue? Sí, claro. Pero vale la pena recomponer algunas cosas. Es verdad. Y contarse mejor una historia, pero entender lo que, pues podemos cambiar eso. Que, pues para mí esta es la opinión valiente, porque siempre tenemos una, pero qué poder en estas palabras, Doc. Ya lo que voy a preguntar ya ni tiene sentido, pero nada más para no irme con esto. Adelante. Para la procrastinación, para los hábitos, para el cerebro, ¿cómo nos ayuda a hacer ejercicio? Si todos entendiéramos que deberíamos de hacer ejercicio 7 de 7, ¿no? 30 de 30, todos los años, otra especie seríamos. Seríamos otra persona. Amén. Tendríamos una plasticidad neuronal, aprenderías más, vivirías más, tendríamos menos enfermedades, descansaríamos mejor, pero bueno. No me quiero enojar, ni estoy regañando a nadie, no solamente regáñelos, Doc, aquí ya estamos acostumbrados. Si usted hace ejercicio, incrementa la actividad cardiovascular, usted libera adrenalina para todo su cuerpo, incrementa el metabolismo, noradrenalina para poner atención, libera dopamina, lo está disfrutando, mete óxido nítrico y entonces usted hace una vasodilatación, genera una mejor formación de llegada de sangre y perfusión al cerebro. Usted me va a decir, ¿y eso qué? Produce usted una proteína que se llama FNDS5, la cual va a los vasos sanguíneos, esta llega al cerebro y entonces en el cerebro se produce
BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Y qué hace eso? En el hipocampo, que es el único sitio donde se producen más neuronas, el BDNF dice, háganse más neuronas. Te hace más inteligente. Punto. Más memoria, más aprendizaje, más congruencia. De adulto incluso. De adulto, por supuesto. Wow. BDNF, por favor. Doctor, ¿dónde lo compro? No, es gratis, haga ejercicio. Me dicen, pero es que dices eso y yo conozco gente no muy inteligente que hace ejercicio. Imagínense dónde estarían. Está muy fuerte, pero tienes razón. BDNF produces neuronas, puedes poner más atención. Eres capaz de generar más eventos neuroquímicos y mayor integración. Ahora, fuera del hipocampo, conectas más neuronas. Doctor, eso sería maravilloso que lo hiciéramos siempre, ¿verdad que sí? Produzca BDNF. ¿Qué le digo yo? Sería maravilloso que te sacara así de Calixtin Plus con BDNF. No. ¿Prefiere usted pagarlo? ¿Le gustaría que usted lo operara? Mejor vaya y haga ejercicio. La respuesta triste es sí. Queremos que sea rápido, aunque sea doloroso, caro. ¿Sabes qué? Lo único que tienes que hacer es levantarte de tu cama, moverte, después ya te va a gustar. O sea, al principio. Y pones la música, ya dijimos, la lista y... Última pregunta, Doc. Sí. 3 cosas o 4, 5 o una, la que tú dirías, hoy estoy aquí en mi cama, ¿qué debo hacer para lograr ese hábito que me prometí? Ya estamos en la recta final del año, pero todavía se puede para los que en enero dijeron este año sí. ¿Qué hago? Atemporal el asunto, que diga, bueno, sí. Respire usted profundo. Yo empezaría por este análisis. ¿Sabe usted que más del 50%, entre 50 y 60% de las 16 horas promedio que va a estar despierto y vivo el día de hoy, la va a pasar usted solo? ¿Cómo se está contando esta historia de vida usted? No, estoy casado, doctor, fíjese, yo tengo mis hijos. Espéreme. Después de los 40 años promedio, usted pasa más de las 16 horas, más de 9 horas solo. ¿Cómo lo está pasando usted con usted? 1. 2, ¿cómo se quiere ver usted? Fíjense bien, nadie nos vemos con estos ojos más de otra edad que con estos. ¿Qué me quiere decir, doctor? Yo no me veo de 80 años, yo no me veo de 20, me veo de mis 55 que tengo. Y entonces eso, doctor, explíquese, ¿qué ha hecho? Disfrute su cuerpo. ¿Cuántas navidades ha estado usted ya en este planeta? Esas ya no van a regresar. Son las que ya no regresan. ¿Le puedo pedir un favor? Cuéntese la historia de que las que vienen pase la mejor. Estaría padre, ¿no? Bueno, ¿no quiere meterse en eso? Le quiero decir, todos andamos, tengo un problema, es que si tú supieras, es que si acá, es que si allá. Espéreme. El cerebro humano ha vencido, ¿sí?, una evolución maravillosa. Nos ha dicho que tiene una mejor corteza prefrontal. No somos los mamíferos más grandes, pero somos los que tenemos más neuronas. ¿Cuántas dijo que tenemos? 86,000 millones de razones. Y usted puede tener 10 o 20 problemas. Mi respuesta concreta es, tiene usted 86,000 millones de razones para ser mejor que el problema y resolverlo mejor. Y está en nosotros conectar esas neuronas y contarnos una mejor historia para nosotros mismos, hacia nosotros mismos. Y si yo soy mejor y me cuento una mejor historia, puedo contar mejores historias a muchas personas. ¡Bravo! Es que esto fue la opinión valiente y todo junto. Gracias, doctor. Te agradecemos profundamente el regalarnos tu tiempo, todo ese conocimiento que tienes, pero sobre todo el dominio del ego que tienes para aterrizarnos esa información. Hay muchos neurocientíficos que lo explican tan burdo que todos nos quedamos con lo mismo que sabíamos cuando empezamos. Hoy yo creo que todos los que estamos escuchando nos llevamos herramientas prácticas para nuestra propia vida, independientemente de cuál sea esta. Gracias. Ha sido un honor. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias especiales a Maken por este maravilloso espacio y el apoyo para hacer posible la producción de Fitlosofía. Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.